Buenas tardes, nos encontramos ante el escritor Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso es poeta y también narrador. Tenemos muchas de sus obras como Luzbel, Poemas en 1955, Los Inocentes o Lima en Rock, En Octubre no hay milagros, El Escarabajo y el Hombre, En busca de Aladino, Los Eunucos Inmortales, El goce de la piel, Las tres estaciones, y el día de hoy vamos a presentar su último libro titulado En busca de la sonrisa encontrada. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? Muy bien. En primer lugar, te agradezco la invitación que se me hace para estar esta tarde dialogando contigo en presencia de los estudiantes. Muy bien, yo quería primero empezar con la siguiente pregunta. Osvaldo Reynoso es un escritor que siempre está en constante producción. Hace un momento en tu casa charlábamos exactamente de que siempre estás escribiendo. Pero Osvaldo Reynoso publica con muchos años de intervalo. ¿Por qué? No es lo mismo escribir que publicar. La gente cree que cuando una persona dedicada a la creación literaria no publica, tienen la idea de que ese escritor o ese creador no está escribiendo nada. Yo siempre escribo, pero no siempre publico, porque tengo un gran respeto a mis lectores. Yo quiero dar a los lectores lo mejor de mi producción. Y yo soy un crítico muy severo frente a mi obra. Como ustedes podrán ver, mis libros no son muy voluminosos. La elaboración de cada uno de los libros me lleva mucho tiempo. Porque considero que la verdadera inspiración no está en el momento de comenzar a escribir, sino está en el trabajo de corrección. En la corrección, el creador puede desarrollar algunas ideas que aparecen o desaparecen en la primera versión. Mi libro Los Eunucos Inmortales, que tiene como 300 páginas, que es este, que ustedes lo ven. Yo lo escribí cuando todavía no había computadora. Yo lo escribí en una máquina Olivetti, pequeña. Y hasta ahora guardo en mi casa 11 versiones. No es como ahora que uno tiene la facilidad de la computadora, ¿no? Escribía a máquina, luego corregía, volví a escribir y así fue acumulando 11 versiones. Ahí en la corrección está la verdadera inspiración. Y si ustedes, alguno de ustedes, tiene la afición por la creación literaria, lo fundamental es la corrección. Y para terminar esto, les voy a contar dos anécdotas. El gran escritor Balzac corregía. En esa época la imprenta no era como la de ahora, pues, ¿no? Había que hacer cajas con linotipos. Y una vez que Balzac entregaba una de sus obras, volvía al día siguiente para corregir. Ya estaba hecha la caja, que demoraba mucho poner tipo por tipo. Llegaba y les decía, no, que hay que corregir tal cosa. Y tenía que desarmar toda la caja. Y era tal el espíritu de corrección que la imprenta cerraba las puertas para no recibirlo.
Y él desesperado tocaba la puerta y hacía un escándalo con su bastón y gritaba. Porque si no, ese párrafo iba a salir mal y tenía que ponerle una coma o tenía que variar una palabra. Y hasta hubo momentos en que el dueño de la imprenta llamaba a la policía para que no haga escándalo. Es decir, el límite ya, el máximo de la corrección. Otro gran escritor que corregía mucho era Oscar Wilde. Se cuenta que un día estaba en la mañana terminando de escribir un relato, un cuento. Llegaron unos amigos para invitarlo a un almuerzo campestre. Y él dijo que lo disculparan porque tenía un problema. Había colocado una coma en una frase, pero a él le parecía que había que eliminar la coma y que tenía que resolver ese problema y que lo disculpara. Cuando a las 5 de la tarde llegaron sus amigos después del almuerzo campestre, le dijeron: ¿y ya resuelto el problema? Sí. ¿Cómo? ¿Qué era la coma? Y se pasó todo el día viendo si colocaba o no colocaba la coma. ¿Por qué? Porque el crear un cuento es una actividad artística. No solamente se trata de contar una historia, sino de contarla bellamente a través de las palabras. En este libro, Osvaldo, En busca de la sonrisa encontrada, en las partes iniciales tú hablas exactamente de esa búsqueda de la sonrisa y tú haces una comparación interesante. Mientras en China la sonrisa prevalece hasta la vejez, en el Perú la sonrisa solo se encuentra en la juventud. Y cosa muy característica que tú siempre estás rodeado de jóvenes, a ti te gusta siempre estar con la juventud. ¿Por qué esta sonrisa maravillosa y difícil de encontrar solo se encuentra en los muchachos pobres? ¿Y podemos también encontrarla en las muchachas? Por supuesto. Tanto en hombres como en mujeres hay esa sonrisa. Pero yo he querido presentar en mi libro simplemente la sonrisa de los jóvenes, entendiendo que son los que en el Perú, sobre todo los que vienen de una ascendencia mestiza o andina, son los que más sufren más que las mujeres. Porque desde muy temprana edad tienen que dedicarse a trabajar. En cambio, las niñas, las jovencitas, claro que de acuerdo con la costumbre del Perú, se dedican a quehaceres de la casa. En cambio, son los jóvenes los que abandonan la casa y salen a la calle. Otra cosa que yo también observé en uno de tus cuentos, en el cuento San Felipe, realmente En busca de la sonrisa encontrada tiene muchas partes, tanto del Perú como de tu distrito. Hay algunas partes, por ejemplo, de Jesús María. Pero aquí en este cuento llamado San Felipe dice: como a las 4 de la tarde, el calor de este verano obliga a los ancianos a abandonar las celdillas del colmenar de edificios, a tomar el fresco, así dicen. La mirada opaca de estos veteranos y su expresión dura y melancólica no son más que vestigios de fracasos y de sueños no cumplidos. ¿Yo seré igual a ellos? ¿Me mirarán con los mismos ojos que yo les miro? Y yo te hago una pregunta. Yo creo que Osvaldo Reynoso está muy lejos de considerarse como tú lo describes, porque yo creo que es un personaje que donde pase siempre va a tener seguidores literarios, personas que lo han leído. ¿Tú sientes que aún te faltan sueños por cumplir? ¿O crees que ya has alcanzado un nivel literario como lo habías pensado? Yo solamente
alcanzaré todos mis sueños y lo que me he propuesto en la vida cuando me muera. Además, me voy a morir y nadie se va a encargar de decirme que me he muerto. Así que mis sueños continúan. No sé hasta cuándo. Al final del libro, tú dices, y tú cierras el libro con lo siguiente. Era una persona que había fallecido y que el muchacho te dice que no vayas a ese lugar en donde está esta persona que ha fallecido porque tú tienes ya 80 años en este momento. Y te dice, no vaya, usted no sabe, no conoce cómo nos morimos los pobres. Hoy en día hablamos de que el Perú está en una bonanza económica y que el Perú ha alcanzado mejores niveles y calidad de vida. ¿Tú crees que la pobreza también conoce esta bonanza? No, miren ustedes, la única forma de terminar con la pobreza de un país no es regalar, no es dar programas de ayuda. La única forma es acortar las distancias que hay entre los ricos y los pobres. Si bien es cierto, en este momento en el Perú hay una bonanza económica, sin embargo, la brecha que hay entre la gente que tiene mucho y la gente que casi no tiene nada es enorme. Y esa brecha no se va a resolver con programas de inclusión social, con agua juntos, con techos, no. Es otro camino. Acá hay gente que gana mucho y hay gente que no gana y que los explota. Mientras se siga este sistema, las cifras pues dirán que estamos en un momento de auge, ¿no? Y las estadísticas, las encuestas no dan verdaderamente lo que es un país. Porque imaginemos una torta. Una torta de chocolate muy fino, de adornos y de una base sencilla. Entonces yo puedo cortar así y establecer los porcentajes. Pero eso no me da idea de toda la torta. Lo que hacen las estadísticas y las encuestas simplemente es hacer una tajada. No es ver en conjunto. No es ver en conjunto. Hay pueblos en el Perú en donde prácticamente la gente no tiene nada. Y acá en Lima hay unos estudios muy interesantes, ¿no?, de la gran cantidad de asentamientos humanos que no tienen servicios higiénicos, que no tienen agua, y que para ellos el agua es más cara que para nosotros. Esas son las contradicciones. Ahí en los pueblos jóvenes llega a la cisterna y vende el agua. Nosotros abrimos el caño de nuestra casa y por agua pagamos poco. Esa es una gran desigualdad. Mientras no se resuelvan estos problemas, no podremos hablar nosotros en forma triunfalista de que el Perú está pasando por un momento de auge. Porque eso, ojalá que no pase. De un momento a otro se puede venir abajo. Lo que tú dices es muy cierto. Yo recuerdo que hace unas cuantas semanas estuve en Lurín, en donde nos toma más o menos un par de horas llegar allá, y en donde el pasaje es extremadamente caro, ¿no? Y uno se pregunta, pero allá vive sobre todo mucha gente que no tiene el nivel adquisitivo económico, pero paga mucho más que nosotros. Entrando a tu libro,
Los Inocentes fue publicado en 1961 y tuvo algunas críticas en su momento. 52 años después surge En busca de la sonrisa encontrada, en donde tú hablas con gran soltura y con libertad, la libertad que te caracteriza. ¿Crees tú que Lima ha cambiado después de tantos años y esa mentalidad de hace más de 50 años también ha desaparecido y ha cambiado? ¿O crees que todavía tenemos a esa Lima llena de prejuicios? Ha cambiado. La sociedad peruana en lo que se refiere a prejuicios ha cambiado para bien. Sin embargo, todavía subsisten determinados grupos totalmente recalcitrantes a lo que se está dando en el mundo. Y esto se puede ver con mucha claridad en lo siguiente. Los medios de comunicación que manipulan la conciencia de la gente, muchos, hacen reír a la gente poniendo en ridículo a las minorías que hay en el Perú. Siempre se burlan de los negros. Siempre el negro es un hombre ignorante. Y alrededor de esta minoría peruana sacan chistes, hirientes. ¿Qué diferencia hay entre un negro que corre y un blanco que corre? El blanco está corriendo por deporte. El negro acaba de robarla. Esa es la imagen que dan. ¿No? Eso es criminal en un país como el nuestro. La otra minoría es la minoría de la sierra, los quechohablantes. Se cree que un quechohablante es un ignorante. Hay personas que su lengua materna es el quechua, su segunda lengua es el español. Los lingüistas saben perfectamente que en una segunda lengua hay ciertas deformaciones fonéticas. Las personas andinas en el Perú cuya lengua materna es el quechua, no pueden pronunciar muy bien algunas vocales. Y la misma sintaxis es diferente a la sintaxis española. Y cuando uno de la costa, cuya lengua materna es el español, escucha a un quechohablante, se burla de él y le dice: aprende a hablar español, ignorante mierda. A ver, ¿por qué eso no le dicen a un gringo? Cuando viene un gringo cuya lengua materna es el inglés y aprende el español, también tiene esas deformaciones, como tiene el quechohablante. Pero las deformaciones de fonética o de estructura sintáctica que podemos descubrir en un norteamericano, un gringo, nos hace gracia. Ah, qué bonito habla el español el gringo ¿no? Y a nuestros paisanos, a nuestros hermanos, les decimos que son indios ignorantes y que aprendan el español. Como si aprender bien el español quiere decir que sean cultos. El otro día yo estaba caminando en la calle con un ingeniero quechohablante de Huamanga, inteligentísimo, físico nuclear, que ha hecho una carrera estupenda
en Estados Unidos y en Europa. Ha trabajado en las universidades más prestigiosas del mundo y en los institutos de investigación. No sé qué problema hubo. Bueno, él es quechohablante. Y se encontró con un criollo y le dijo: indio de mierda, ignorante, aprende a hablar el español. Y yo a ese señor le dije: ¿y tú quién eres? ¿Has terminado secundaria? ¿Qué tiene que ver eso? Le dije: este señor es doctor, es uno de los grandes científicos del mundo, el quechohablante. ¿Qué derecho te da de decirle que es ignorante? El ignorante eres tú, que no entiendes. Entonces en la televisión vemos en esos programas cómicos, en primer lugar, ridiculizan al negro, ridiculizan a los quechohablantes y ridiculizan a los homosexuales. Y a base de estas tres minorías hacen reír a la gente. Y el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura no dice nada. Y si dicen, los dueños de los canales de televisión dicen que hay censura. Es el país en que vivimos. No vivimos en un país de maravilla. Todos los días nos están bombardeando a través de la televisión, de los periódicos. Por eso yo siempre he dicho que el único sitio que queda en el Perú libre es nuestra imaginación. Y si tenemos el talento de escribir, escribamos desde ese país en el cual somos libres. Nadie puede manipular ni meterse en mi imaginación y en mi creación. Por eso soy feliz, porque he conquistado esa libertad. Para culminar, Osvaldo, en este libro yo he encontrado muchas cosas que me han llamado la atención. Una de ellas fue volver a sentir o a escuchar a Heliodoro Vargas Vicuña, en donde en sus últimos momentos él te dice lo siguiente, ¿no? Y que justo encaja bien con el título, ¿no? Gracias, compadre, por haberme enseñado a reír de la muerte. Y dentro del libro yo encuentro los lugares en donde tú has podido relatar o ir para hacer esta creación, ¿no? Tú hablas de Mollendo, de Pucallpa, de San Felipe, de Lima, de Huanchaco, de un problema que hubo entre los puneños y los tacneños, de Cusco. ¿Es tu libro un libro de cuentos o una bitácora de viajes? Una famosa entrevistadora de televisión, que por supuesto no había leído mi libro, pero que recibe la orden de hacerme un reportaje. Y a propósito de eso, ya yo he tenido algunos problemas con algunos periodistas. Van de un canal a hacer una entrevista y lo primero que dice el periodista es: ¿cómo se llama usted? ¿Quién es usted? Le digo: mire, ¿todo de qué universidad has egresado? De tal universidad. Lo primero que te he debido enseñar es que cuando tú vas a hacer una entrevista tienes que saber a quién le vas a hacer la entrevista. Tú no vas a ir a ciegas. En primer lugar, no sabes qué preguntas me vas a hacer. Me vas a hacer perder el tiempo. Así que no quiero nada con usted. Recuerdo mucho que en una feria de libros en Trujillo estaba con Toño Cisneros, un gran poeta que el año pasado desgraciadamente murió.
Viene un periodista y le dice, ¿usted ama la poesía? Una pregunta estúpida. Preguntarle eso a un señor de más de 60 años, con una gran cantidad de libros de poesía y con premios nacionales e internacionales. ¿Usted ama la poesía? Toño Cisneros, mire usted, en el mundo solamente yo amo una cosa. La poesía no, a mi esposa. Y ahí terminó la entrevista. Entonces esta señora o señorita de un canal de televisión me dice, ¿de qué trata su libro? Yo le digo, mi libro no trata de nada. Yo no he escrito un libro de ensayos, un libro de crítica, un libro de historia. Yo escribo, yo creo literatura. Y la literatura no trata. Entonces, ¿qué es su libro? Le digo, hay un filósofo griego que dice que las cosas se definen también por lo que no son. No siempre una cosa se define por lo que es, sino también por lo que no es. Y me dice entonces, ¿cómo define usted? ¿Su libro es novela? La misma pregunta que me ha hecho mi amigo Lenny. ¿Es cuento? ¿Es reportaje? ¿Memoria? Yo no. No es nada de eso. No es nada de eso. Por eso mi libro se define por lo que no es. Entonces, ¿qué es? Lo que no es pueden ser dos cosas. O todo o nada. Todo o nada. Ahora, todo y nada son principios antagónicos, contrarios. A todo se opone nada y a nada se opone todo. Están en contradicción. Cuando dos principios de contradicción, de acuerdo con la dialéctica de Hegel, que luego va a tomar Marx, se juntan, sale la unidad. Y entonces me dicen, entonces su libro, ¿dónde está la unidad? La unidad está en su imaginación cuando lo lea. Y ahora déjeme tranquilo. Yo te agradezco mucho esta charla, Osvaldo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que estás escribiendo un último libro y que, bueno, lo vamos a ver tal vez dentro de poco. Los muchachos también te agradecen esta charla. Y tal vez, bueno, de repente algo último que nos quiera decir. Yo quisiera leerles el último relato de él. Un relato corto. Abro la puerta de mi departamento y ahí está Carlitos. Apenas pasa los 20 años. Cabello negro encrespado y ojos grandes descalados. La mamá de Santiago se murió en sus brazos cuando la estaban atendiendo. Me dice, ¿cómo? Si ayer nomás le dieron de alta en el hospital. Sí, me contesta. Los médicos prefieren que se mueran en su casa para tener una cama libre para otra moribunda. ¿Dónde la están velando? En la capillita que tenemos en la barriadita. Pero hay una capilla, es un cuartito que utilizamos como velatorio. Llámelo por teléfono y se despide. De inmediato lo llama a su celular y está apagado. Son las 8 de la noche, me pongo una casaca y salgo. La barriada queda a 3 cuadras de mi departamento. Es una isla de pobreza que se ha ido quedando incrustada
en el distrito de clase media, acomodada de Jesús María. Carlos se desprende de un grupo de amigos del barrio que están sentados en un banco del parque haciendo cuentas de la chanchita que han hecho para ayudar a Santiago, único hijo de la señora María, que se ganaba la vida lavando la ropa de los vecinos. Y Santiago, que frisa a los 20 años, es un afro, alto, de cuerpo espigado y rostro de finos rasgos, como los estudiantes negros del norte del África que conocí en Pekín. Carlitos me dice: profe, mejor no vaya. ¿Por qué? Usted ya tiene 80 años y cualquier impresión fuerte puede ser fatal. Me toma del brazo y me ruega: Osvaldito, no vayas. Es la primera vez que emplea mi nombre en diminutivo de cariño. Lo miro de frente y una lágrima tan dolorosamente bella como la de los personajes que asisten al descendimiento de Cristo de la cruz del pintor Van der Weyden se queda suspendida en su lagrimal. No vaya, usted no sabe, no conoce cómo nos morimos los pobres. Noten ustedes lo siguiente: aparte del contenido mismo del relato, hay un trabajo de lenguaje. Un trabajo de lenguaje que, si bien es cierto, las personas que no tienen este manejo, que no conocen este manejo artístico, sin embargo, lo sienten. ¿En qué consiste? ¿Dónde le están velando? En la capillita, diminutivo, que tenemos en la barriadita, diminutivo. Cuartito, es un cuartito que utilizamos como velatorio. Entonces, en 3 líneas yo he empleado 1, 2, 3, en 2 líneas he empleado 3 diminutivos. Desde un punto de vista de estilo, no se puede emplear tantos diminutivos en 2 líneas. Si, por ejemplo, ustedes me alcanzan un relato y yo veo que en 2 líneas han empleado 3 diminutivos, averiguaré por qué en el mismo texto. Si lo han empleado porque hay 2 cosas: o lo emplean como un procedimiento estilístico o lo emplean por deficiencia en el manejo del lenguaje. En este caso es un recurso. El diminutivo puede señalar una cosa pequeña, una botellita. Puede también señalar a alguna persona o algún objeto de cariño. Cuando se dice mamita, no es que su mamá sea pequeña, sino esa palabra mamita es de cariño, ¿no? Vasito, es un vaso pequeño. Pero a lo mejor yo me encuentro con un amigo y le digo: vamos a tomar unos vasitos de cerveza. Ya no es un vaso chiquito, somos borrachos, vamos a tomar un vaso grande, ¿no? Pero empleamos el diminutivo vasito, de cariño, ¿no? De cariño. Pero también puede ser el diminutivo despectivo,
insulto. Es un pobre hombrecito. Es una mujercita cualquiera. Hay hombrecito, mujercita, ya no es de afecto. Ya no es porque sea pequeño, sino de desprecio, ¿no? Un hombrecito cualquiera, una mujercita cualquiera, ¿no? Entonces el diminutivo, solamente les voy a dar esta tarde 3 usos del diminutivo. Hay otros. En este párrafo que les he leído, en este relato, en 2 líneas yo empleo 3 diminutivos. ¿Con qué objeto? ¿Dónde le están hablando? En la capillita. Este diminutivo tiene 2 acepciones, o puede ser entendido en 2 sentidos. En que es muy pequeña y que es algo que la gente de ahí aprecia. Que tenemos en la barriadita. Al decir barriadita no nos estamos refiriendo, el lector no cree que se refiere a una barriada. Ese diminutivo no está directamente empleado en el tamaño, sino en el afecto, porque él vive ahí. Una barriadita. Pero ahí hay una capilla, es un cuartito. En este diminutivo cuartito también están las 2 connotaciones. Pequeño y de afecto. Ahí esos 3 diminutivos en 2 líneas están empleados como recurso estilístico. Ahora, para lograr eso hay que trabajar. Eso no se logra en la primera versión. Eso se logra después de un trabajo. Por eso los que deseen escribir tienen que tener el espíritu de corrección. Alcánzame, por favor. Acá en el goce de la piel, el primer relato no tiene ningún signo de puntuación. No es un monólogo interior, sino es un torbellino de recuerdo. Lo que me permite hacer algunos efectos estilísticos. Les voy a explicar el primero. Y esa tarde de verano calurosa y desierta la alameda, entre el frescor de las palmeras, apareció el rostro de ese muchacho, hijo de italianos. No hay ningún signo de puntuación. Esa tarde de verano, es un sustantivo. Va acompañada de 2 adjetivos, calurosa y desierta. Inmediatamente a ese sustantivo verano, a quien le pongo 2 adjetivos, va sin ningún signo de puntuación la alameda. Con eso, ¿qué he conseguido? He conseguido que la tarde y la alameda, las 2, o los 2 sean calurosos y desiertos. Porque si hubiera empleado los signos de puntuación, hubiera puesto lo siguiente: y esa tarde de verano calurosa. Punto. La alameda estaba desierta. ¿No? Esa sería una sintaxis corriente, una estructura oracional corriente, con punto. Esa tarde de verano, y esa tarde de verano era calurosa. Punto.
y la Alameda estaba desierta. Pero resulta en frases muy pesadas, hay que aligerarlas. ¿Cómo las aligero? Y esa tarde de verano calurosa y desierta la Alameda. Y con eso no solamente estoy rompiendo una estructura semántica, sino que también estoy dando algo que es imprescindible en una prosa, la entonación. Y esa tarde de verano calurosa y desierta la Alameda. Algunos creen que en la prosa no hay ritmo, como en el verso. En la prosa conseguir el ritmo es más difícil que en el verso. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Y nosotros vemos que no solamente tú cuentas historias, sino que también eres un gran estilista para poder escribir. Yo te agradezco mucho esta charla y espero dentro de poco entonces tus nuevas creaciones. Muchísimas gracias, Osvaldo Reynoso.